Bien, a todos nuestros hermanos en el Cerezo, tanto Salamanca, Pénjamo como en el Mil. Sean bienvenidos a esta reunión, a esta enseñanza de la palabra. Les quiero recordar lo que estuvimos estudiando hace un mes. O mejor dicho, ¿alguien me puede recordar a mí qué estuvimos viendo hace un mes? La oración, gracias. ¿Trae nota o...? Y luego hace 15 días, de la oración mencionamos dos palabras claves, que es la oración eficaz y la oración ferviente. ¿Y qué hace nuestra oración de esa manera? El que oremos lo que Dios nos ha hablado, cuando Dios nos habla, y tomamos como ejemplo al profeta Elías. Dios le habló algo específico, que fue, diles que no va a llover. Y él fue y obedeció. Y cuando tuvo que volver a orar 3 años después, porque entonces iba a orar, ustedes recuerdan la historia que leíamos en Reyes, de que empezó a orar y oró una vez y mandó al muchacho a ver allá, a ver qué miraba, y regresaba el muchacho y decía, no hay nada. De esos muchachos nuestras vidas están rodeados. Cada ratito diciéndonos, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién crees que eres? Y digo, tanta cosa que la gente, esos muchachos nos pueden estar diciendo. Pero por fin regresó el muchacho 7ª vez y le dijo, mira, no te emociones, pero pues bueno, hay una nubecilla ya del tamaño de la mano de un hombre. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Nuestros ojos, es más, él le dijo en 1 de Reyes 18:41, si mal no recuerdo la cita, él le dijo a Acab, aquel hombre que lo estaba buscando para matarlo, él le dijo, mira, tú sube, come, bebe, haz de tu vida lo que tú quieras, tú vive tu vida, pero yo, le dice, oigo una lluvia fuerte. ¿Se oía algo? No se oía nada, no había nada, pero él en su corazón, en la fe, en lo que Dios le había dicho, él oía. Él sabía, él confiaba en Dios. Y mi pregunta es, ¿tú confías en Dios de esa misma manera? Porque es que el hermano dijo, no es suficiente eso. Por bonito que se escuche lo que uno diga y lo que nos dijeron, pero no es suficiente lo que el hermano dijo. La verdad aquí es, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Y esto no lo mencioné hace un mes, lo menciono ahora. Las palabras de Dios para con nosotros es, yo conozco los pensamientos que tengo sobre ti, y que son pensamientos de bien y no de mal. Y eso es lo que Dios en nosotros quiere hacer. Hace un mes, hace 15 días entonces hablábamos sobre... Hace 15 días decíamos la oración abre los cielos. Y luego hace 15 días hablamos sobre otra cosa que también abre los cielos. ¿Es qué? Le voy a ir a poquito. Crónicas. Si mi pueblo y oraren y buscaren y se arrepienten. Entonces, el arrepentimiento abre los cielos. Un arrepentimiento genuino. No esos arrepentimientos del que dijo mi mamá que siempre no. No es ese tipo de arrepentimiento. Es cuando delante de Dios nos arrepentimos. Hablamos sobre esa vuelta que algunos dicen, es que tienes que girar 360 grados. Y no son 360 grados porque quedas a donde ibas. El arrepentimiento es la vuelta de 180 grados que ibas para un lado. Después vas al lado totalmente contrario. Y así, ahí es donde Dios nos quiere llevar. Entonces la oración abre los cielos. El arrepentimiento abre los cielos. Hoy voy a hablar de otro tema que abre los cielos también. ¿Está listo? Codea al que está a tu lado y dile, pon atención. ¿Qué más abre los cielos? Yo creo que si nos ponemos a preguntarle a todos podrían dar una respuesta. ¿Qué más puede abrir los cielos? Y creo que a lo mejor la mayoría pudiera tener razón, y podemos sacar una enseñanza en la Biblia al respecto. Pero aquí hay una enseñanza de la cual quiero hablar el día de hoy, que no da a entenderlo, sino lo dice tal cual. Lo dice tal cual. Entonces, la otra cosa que abre los cielos es cuando nosotros, si quiere apuntar título, honramos a Dios
con nuestros bienes. Honramos a Dios con nuestros bienes. Uno de los puntos que trató el retiro de matrimonios, esto fue el día de ayer, el título de la enseñanza era Un matrimonio sin filtros. Y pues el hermano nos hablaba de filtros y para qué sirven los filtros y qué hacen los filtros y demás. Y un matrimonio sin filtros, y una de las preguntas que hizo el hermano con respecto al tema fue, ¿cuánto ganas? Varón, ¿cuánto ganas? Y segunda, ¿tu esposa sabe cuánto ganas? Tú llegas a darle a la esposa, y lo dijo de esta manera, esos 100 pesos diarios para que compre todo el mandado y haga todo lo que tenga que hacer para el día, y todavía en la noche le dices, dispárame unos tacos. Dijo 200, le estoy quitando 100. Bueno, y luego, tu esposa ve tu pajilla de pago, o eso es, a ese punto no se trata. A lo mejor algunos ya dicen, ay, qué bueno que no fui. Pero, tema dinero, tema bienes, es complicado, es difícil. Lo es en la iglesia, y no nada más en la iglesia, lo es en muchos hogares, en muchas casas. Familias donde el marido trabaja y la esposa trabaja, y decía el hermano, se ponen de acuerdo, yo pago la renta y tú pagas todos los recibos, y yo pago colegiaturas y tú pagas, y todos están jalando y esforzándose y haciendo, pero realmente no se ponen bien de acuerdo. Bueno, no voy a hablar de lo que hablamos ayer, solamente trato de decir que el tema financiero es un tema complicado, es un tema difícil. Algunos les puede tanto, o les da de repente tanto molestia, coraje, que hablen del tema. Y hermano, hoy yo quiero compartir lo que la Biblia nos enseña al respecto, y ese es lo que yo entiendo, lo que yo he aprendido y conozco de la palabra. Si tú entiendes otra cosa y lo quieres vivir de otra manera, adelante, hermano. Dice la Biblia, retén lo bueno, desecha lo malo. Entonces, hermano, vive tu vida delante de Dios. Cada uno va a dar cuentas de sí a Dios. Amén. Tú vas a dar cuentas por ti y yo voy a dar cuentas por mí. Y vivamos nuestra vida de esa manera, agradando siempre a Dios. Entonces, el diezmo, la ofrenda, las primicias, y una palabra que no tengo aquí anotada, pero la voy a mencionar si es que el tiempo me respeta, va a ser una última, y con eso voy terminando, sobre limosnas. ¿Sobre qué? Limosnas. Algunos dicen, ay, eso era en la otra iglesia. ¿Qué no eso era de allá de la iglesia tradicional? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Le parece? Porque tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto? Dios establece esto, y si podemos entenderlo de esta manera, a lo mejor nos ayuda esto a vivir mejor delante de nuestro Dios. Dios establece, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Que cuando venimos delante de Él, diezmamos, le damos lo primero, le damos lo mejor, entonces Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición. Yo leo este pasaje que vamos a leer ahorita, si quiere irlo buscando en Malaquías. Algo que no encuentro en toda la Biblia, todo el resto de la Biblia. No encuentro un término como este. Y ahorita lo voy a leer, déjenme hablar 2-3 palabritas antes de, pero ese término es, y probadme ahora. Ese es el término que no encuentro
encuentro en otra parte de la Biblia, no encuentro en otro tema, no encuentro Dios hablando a su pueblo usando esta frase en ninguna otra parte de la Biblia más que aquí: probadme ahora en esto. Si entendemos bien la frase, presión, trabajo mejor. Tiene 15 días para sacar la chamba y deja pasar 13 y no hace nada. Y en los últimos días, entonces sí le echa todos los kilos. Y la mayoría, pues la mayoría la saca. Pero ese reto de esos 2 últimos días, la presión, y a lo mejor hasta se enoja y es un ogro mientras está, pero lo saca. Aquí Dios nos está retando, hablando de retos. Uno de los retos que yo creo que todos nosotros vivimos en algún tiempo de nuestra vida, sobre todo estando en primaria. ¿Cuántos cursaron primaria? Todos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos vimos ahí. 2 chavos se pelean, se enojan y empiezan a decirse cosas. Y están ahí en la hora del recreo, están en un rincón allá donde los maestros no los vean muy bien, y dicen que se van a pelear. Y están ahí, y hasta se quitaron la chamarra, el suéter, qué sé yo, y están ahí, dale, y se dicen de cosas, pero ni uno tira el golpe. ¿Sí les tocó verlo? Y ahí está todos los demás compañeros, ¿verdad? Los que están con este y los que están con el otro, y órale, y no te dejes, pero ni uno se atreve a tirar el golpe. Hasta que se levanta uno y se pone entre los dos y pone la mano así entre cara y cara de uno y otro y le dice: el que escupa aquí gana. ¿Sí lo veo? O nada más a mí me tocó ver esas cosas. Y entonces uno de los dos se anima a escupir, y cuando lanza la escupida quitan la mano y le cae al otro en la cara. No, eso fue suficiente como para que se agarraran, decir, del chongo. Retos. ¿Qué tipo de retos te gustan? ¿Qué tipo de retos tienes en tu vida? Dios, en Malaquías 3:10, nos pone este reto. Lo leo de una vez. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y aquí va el reto: y probadme ahora en esto. ¿Qué está diciendo? Cálale. Pruébame. A ver si no es cierto. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos. Cielo abierto. ¿Tiene conmigo cielo abierto? Si no abriré. ¿Qué abre los cielos? Cuando probamos a Dios en este tema. Diezmo, ofrenda, primicias, limosnas. A lo mejor uno puede pensar: yo estoy orando fervientemente, eficazmente, pero no veo que los cielos se abran. Es que podemos orar y podemos arrepentirnos, pero si a Dios no le estamos siendo fieles con nuestros bienes, ahí hay un problema. Porque también lo he escuchado: yo estoy dando mis diezmos y no veo que pase nada. ¿Y en tu arrepentimiento cómo estás? ¿Y en tu vida de oración cómo estás? Todo esto está tomado de la mano. No una cosa es mejor que otra, no una va a funcionar mejor que la otra para abrir los cielos. Tenemos que simplemente obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Algo más que quiero decir antes de que se me olvide o se me pase y vaya a otros puntos, es en este pasaje Malaquías 3:10, y dice: traed, ¿qué? ¿Trae qué? Ahora, si usted pone atención, yo no sé cuando usted lea o lee, si usted pone atención en las comas, en los puntos, si es signo de admiración o es signo de interrogación, pero gramática se hizo por algo, para poder entender, para poder detener,
para poder reflexionar, para poder saber si es continuación de o ya es algo aparte, etcétera. Digo, no voy a dar una clase de gramática aquí, pero dice la palabra traer todos. ¿Qué es eso? Plural. Está hablando en plural. Trae todos los diezmos. ¿Y por qué tengo que hacer énfasis aquí? Mire, el pueblo de Dios tenía diversos tipos de actividades en cuestión de trabajos. Sembraban, tenían animales, hacían trueques. Y es ahí donde dice la palabra todos, hablando en plural, porque no nada más era el diezmo de la cosecha, sino también era el diezmo pues, de los animalitos que se iban reproduciendo, era el diezmo de otras cosas. Y sabe, hoy día en la casa de repente hay personas que tienen que tener más de un trabajo. O simplemente hay personas que tienen más de un ingreso. A lo mejor tiene su trabajo de base, pero aparte, pues por allá tiene una casa que está rentando y cada mes tiene entrada de la renta de la casa. O a lo mejor tiene un taxi por ahí que maneja o alguien maneja, pero de igual manera tiene entrada por otro lado. Y la Biblia habla, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Para mí, esto es impactante. Cautiva mi corazón, mi entendimiento. Cuando me doy cuenta que no hay otra parte en la Biblia que encontramos un reto como este. Una declaración similar a esta. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo quiero que tú te muestres en mi vida. O tal vez decimos, manifiéstate a otra persona. A lo mejor le decimos al Señor, Señor, pruébale a fulano que tú eres Dios. ¿Cuántos han orado así? ¿Sí o no? Pero sabe, Dios no tiene que mostrarnos, Dios no tiene que probarnos, Dios no tiene que demostrarnos su deidad. Él es Dios. Solamente aquí encontramos el que Dios dice, pruébame y yo te mostraré. Pruébame. Yo abriré las ventanas de los cielos, derramando bendición, y termina diciendo sobre bendición, de una manera que sobre y abunde. Y esto es impactante. Podemos ser advertidos que lo que es la bendición de Dios, que los cielos se abren, está íntimamente ligado a nuestra disposición en darle a Él. Cuando le damos a Él, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿De corazón? O a veces damos y aunque dimos, pero como que dolió el codo. Dimos y después nos quedamos pensando, y eso me hubiera servido para aquello. Dios quiere bendecirnos y lo quiere hacer, escúcheme, no solamente en el área económico. Porque muchas veces se habla del diezmo. Es más, años atrás en la dominical cantaban con los niños. Si tú das si tú das un peso, el Señor te va a dar dos. Así más o menos iba el corito. Y todos los niños cantaban el coro diciendo, y si tú das un peso, Dios te va a dar dos. Digo, hay una verdad ahí, sí es cierto, pero no porque tú des uno, Dios te va a dar dos. O sea, no hay una regla de esa manera. Dios va a bendecir y va a hacer que la bendición sea abundante,
¿Será lo doble? ¿Será menos de lo doble? ¿Será mucho más que no sé? Pero que sea abundante y sobreabundante. Y otra cosa que tenemos que importar, que no lo traigo aquí anotado, es Dios nos bendice para poder bendecir a otros. Si tú crees que yo entonces voy a dar el diezmo para que Dios me bendiga abundante y sobreabundante, y gloria a Dios, amén. Va al banco, lo he hecho, no, Dios lo ha hecho para que puedas bendecir a otros. Y en la medida que hacemos esto, es la medida en que los cielos están siendo abiertos sobre nosotros. Decía esto, tanto en lo espiritual como en lo económico, otras áreas. Hace muchos años, cuando aún vivíamos en Valle, mi esposa y yo y pastoreábamos la iglesia allá, había un joven en la iglesia que nació en el evangelio, toda su vida ahí, o sea, el diezmo para él no era una palabra nueva, no era algo que realmente no entendía, pero a lo mejor, como para algunos, cuando faltaba cubrir gastos y demás, entonces dar el diezmo, pues también le pensaba y se quedaba patinando y se quedaba diciendo, mire, hay algunas personas que a pesar de todo eso, en cuanto ellos reciben su dinero, lo primero es apartan el diezmo. Y lo demás, no importa. Lo de Dios, a Dios. Entonces este joven batallaba un poco con eso. Y me acuerdo en una ocasión llega conmigo, terminándose una reunión, y me dice, pastor, no, me hablaba de no. La semana pasada no di el diezmo porque pues tenía unas necesidades que cubrir. ¿Y qué crees? Que se me enferma mi hijo. Y lo llevé al doctor. Y el doctor lo consultó, pagué consulta, le recetó medicina, fui a comprar no había farmacias similares. Fui a comprar medicina y dice, cuando llegué a la casa y empecé a platicar con mi esposa después de que le dimos las gotas y el jarabe y todo ese rollo, platicando con mi esposa antes de dormir, salió el tema del diezmo. Y empezamos a sacar cuentas, cuánto fue de la consulta y cuánto fue de la medicina. Y era básicamente lo que debíamos haberle dado a Dios y no lo hicimos. Yo te pregunto, ¿a quién le quieres ir a dar el dinero? No leí la cita y no la tengo apuntada y como tal no la voy a leer, pero el versículo antes del 10 empieza con unas palabras muy fuertes. Malditos sois. Y esas maldiciones, ¿cuáles cree que son? Pagar aquí, pagar allá y pagar allá. Y se te va el dinero, cuando ese dinero debe ser tuyo y aún más de lo que el Señor te manda. Bendición, repito, no siempre y solamente es económica. ¿Qué te parece vivir bendecido todos los días de tu vida en salud? No enfermarte, al grado de no tener que tomarte ni un paracetamol siquiera. ¿Cómo te caería eso? Yo no estoy aquí, hermano, vendiendo un evangelio barato y haciendo esas promesas. O sea, no me malinterprete, por favor. Lo único que yo estoy tratando que entendamos es, Dios quiere bendecir y bendice de muchas maneras. ¿Sí? Si hay algunos que dan el diezmo y luego están parados afuera en la calle como volteando al cielo, que les caigan los billetes de 500. O sea, Dios no opera de esa manera. Opera de muchas maneras diferentes. De muchas maneras diferentes. Podría ponerme a contarles testimonios tras testimonios de personas que han sido fieles a Dios. Mencionaré dos nada más. ¿Cuántos han comido en Kentucky Fried Chicken? Levanten la mano, los que han comido ahí. O los que han ido y piden para llevar. Uno dice, ay, qué pollo tan grasoso, pero qué bien se lo come.
Ese hombre, el coronel Sanders, nació en un lugar cristiano, vivió su vida como cristiano, y había un principio en él, y era diezmar. Y al paso del tiempo, que no pudo ni terminar de estudiar, y a los 16 años, si mal no recuerdo la historia, empieza su primer restaurante de pollo. A los 17 años, un año después, ya estaba abriendo varios restaurantes, ya en varios lados, y al día de hoy hay miles de restaurantes por todo el mundo. Pero al paso del tiempo y el trato que él tenía con Dios, él terminó, antes de morir, él terminó de dar el 90% de su ingreso a Dios. Y él se quedaba con el 10%, o sea, invirtió. Otro que hizo lo mismo, la misma historia. Yo creo que todos conocemos, hemos visto sus tractores agrícolas verdes que se llaman John Deere. El dueño de John Deere, o sea, John Deere, es su nombre y apellido, hizo lo mismo y terminó antes de morir, él dándole a Dios el 90% de todo. Hay otro testimonio en tono negativo que quiero dar. Y eso no me lleva ni lejos. Aquí lo vivimos en la iglesia hace muchos años. Un hermano, Dios, él estaba siendo fiel a Dios y Dios lo estaba bendiciendo. Entonces llegó el momento en que este hermano, Dios abre puertas para que abra no un negocio, una empresa. Éramos muy amigos. Yo formé parte de su acta constitutiva de su CADCB. Y cuando él empezó sus primeros contratos, si mal no recuerdo, el primero fue como de 54,000 pesos, que hace algunos años pues todavía era una lana considerable. Pero igual, terminó por agarrar contratos de millones de pesos. Pero me acuerdo en ese primer contrato que él agarró eran 54,000 pesos. Y su esposa le decía, da el diezmo de los 54,000 pesos. Y él se me acercó y me preguntó, ¿qué hago? ¿Es así? Y yo le dije, sinceramente, no es así. Porque de esos 54,000 pesos tú tienes que pagar otros salarios y tú tienes que comprar material o sea, no todos los 54 son tuyos. Y lo platicamos y lo entendió y la esposa lo entendió y bueno, pero ¿a qué va todo esto? Para poder entender cómo venía caminando este hermano. Pero de repente se encontró a alguien, di conmigo alguien. ¿Cuál es el que está por ahí diciendo alguien? Yo no sé si esa puede ser la persona o no. Pero de repente alguien se le acercó y le dijo, hermano, tú tienes una empresa. Y los que conocen un poquito con respecto a SAT y todo eso, a lo mejor van a entenderme mejor. Y entonces este hermano le dice, tu empresa es una persona moral. Tú eres una persona física. Tú debes pagar diezmos de lo tuyo, no de la persona moral. Esa no es persona. Y me acuerdo, se me acercó el hermano y me preguntó, diciéndome, el hermano fulano me dijo, me comentó, ¿cómo ves? Yo, mira, si lo quieres pensar con esta cabeza humana, tienes razón. Tú eres la persona física y entonces de lo que tú como salario agarras de la empresa, pues sí, paga el diezmo. Y la persona moral, pues digo, esa no es persona física, no es carne y hueso. Pero te hago una pregunta. La persona moral, la empresa, ¿de quién es? A últimas cuentas, ¿de quién es y para quién es todo ese dinero? Mío. Pero ¿sabe? Hizo más caso de la otra persona. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces necesitamos consejo y escogemos a quién pedir el consejo?
porque sabemos qué tipo de consejo nos va a dar y queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Sí está aquí? Y termino hablando de esta persona, de que al día de hoy no sirve a Dios, perdió la empresa, perdió la esposa, su familia, está caminando lejos de Dios. Porque la empresa se fue de pique, todo empezó a salir mal y se acabó todo. Puedo dar un testimonio muy similar, otro hermano también de la iglesia, muy similar. Iglesia, démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al día de hoy en la iglesia, en las iglesias? Hay iglesias, mire, hay iglesias que se van a un extremo. Yo les llamo, son iglesias, ¿mande? No, lo contrario. Se me fue la palabra. La tengo en la punta de la lengua. Ahorita me sale. Es un evangelio que se predica mucho el día de hoy. Prosperidad. Y hay unas iglesias que se van a un extremo que es prosperidad, y no predican de otra cosa, no hablan de otra cosa. Para recoger una ofrenda se llevan un sermón de 40 minutos antes de recoger la ofrenda, hay ese extremo. Ahora, me preguntan, si yo creo que mi Dios es próspero y quiere prosperar, sí, pero no me voy a ir a un extremo. Hay otras iglesias entonces que dicen, el diezmo ya no es bíblico, el diezmo es del Antiguo Testamento, y hoy día ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y ahorita, el siguiente punto, voy a entonces hablar de qué se hizo en el Antiguo Testamento y qué dice el Nuevo Testamento al respecto. Pero antes de llegar ahí, yo quiero recordarte sobre lo que Génesis capítulo 4 nos enseña cuando nos habla de Caín y de Abel. Los dos, diga conmigo, los dos presentaron ofrenda a Jehová. Los dos. Yo no encuentro un lugar en la Biblia donde Dios les haya dicho, traigan mi ofrenda. Nació en su corazón hacerlo, ¿sí? Nació en su corazón hacerlo. Yo no veo el que fueron obligados a hacerlo, donde Dios les dijo que tenían que hacerlo. Yo creo que entre Dios y el hombre hay gratitud, había esa gratitud. Sin embargo, Dios vio con agrado la ofrenda de uno y no del otro. Y tenemos varios ejemplos de una situación similar en la Biblia, al grado que bajo la ley. Bueno, yo me estoy adelantando, aguántame tantito. Esto de Caín y Abel fue mucho antes de la ley. Ellos llevaron sus ofrendas a Dios. Dios vio con agrado una y no vio con agrado la otra. Y luego se llega en la palabra de Dios, y ya voy a empezar. Si usted quiere anotar citas, voy a dar muchas, no las voy a leer por cuestión de tiempo, pero anótenlas por favor. Pero dando el diezmo antes de la ley, que lo leemos en la palabra con Abraham y Jacob, todo esto fue antes de que fue dada la ley. Dar el diezmo en el Antiguo Testamento antes de la ley fue un acto voluntario. ¿Puede decirlo conmigo, voluntario? Pero ambos, Abraham, Jacob, por ejemplo en Abraham, apunte la cita de Génesis 14, versículos 18 al 20. De Jacob, apunte la cita por favor de Génesis 28, versículos 20 al 22.
Ellos propusieron en su corazón, ellos le dijeron a Dios: si tú vas con nosotros, si tú vas conmigo, si tú me bendijeres, de todo lo que yo te daré, yo lo apartaré, será tuyo, Señor. ¿Quién se lo pidió? Nadie. Nació en su corazón hacerlo. Antes de la ley fue un acto voluntario. Durante la ley, Moisés en delante, entonces se dio la ley al pueblo, donde el diezmo era un acto obligatorio. ¿Era un acto qué? ¡Ay! ¿A cuánto les gustan las cosas obligadas? ¿Hay alguien que le gustan las cosas obligadas? ¿A cuánto les gustan los reglamentos? Digo, es casi lo mismo, cosas obligadas. Aquí se va a hacer días, ¿no? Y es un reglamento, es algo impuesto sobre. Y pregunto, ¿a cuánto les gustan las cosas obligadas? Es por eso que el letrero dice 60 por hora y yo voy a 120. ¿Sí está aquí conmigo? Me acuerdo hace muchos años, aquí en la iglesia, no me lo va a creer, pero es cierto, grupo de alabanza, y no es el que está ahorita, no hay ni uno de los que estaban entonces, pero pues eran juntas, y con el líder, y con todos, y bla, 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 y se hacía reglamentos, y se hacía otro reglamento, y luego se tenía que cambiar el reglamento, y esas juntas que, me acuerdo que en una de esas juntas, de repente sale una hermanita, y dice: las reglas se hicieron para romperse. Mi papá y yo estábamos sentados en la junta y los dos nos quedamos viendo como, o sea, ¿para qué era el reglamento? Para romperse. Y eso pues no lo explicó todo, por qué las cosas estaban como estaban. Hoy como el día como está el reglamento. ¿Cuál dice? Pero bajo la ley era obligación, tenían que. Y entonces lo que iba a decir hace un momento, que lo dejé hasta ahorita, es: entonces la gente empezó, pues tenía que entonces dar un animalito, obligados. Pero entonces agarraban el animalito y entre todo el puño de animalitos agarraban el más flaco, el más feo, el que cojeaba, el que estaba tuerto, el que era desobediente. Bueno, agarraban de lo peor y lo llevaban, y aquí está mi ofrenda. ¿Ve lo que hay en el corazón? Y entonces cuando las cosas son obligatorias, muchas veces es de la manera en que se hacen las cosas. Por eso muchas veces en el trabajo la gente no rinde, porque pues están obligados y lo hacen de mala gana y se esconden para no hacerlo y se meten al baño, ya no es a leer el periódico, si no ya traen el celular. Bajo la ley, repito, era obligatorio. Les doy citas. En Levítico 27, versículos 30 al 32, nos dice claramente que el diezmo le pertenecía a Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde leíamos, era que la obediencia en los diezmos era lo que traía la bendición a la vida. Otra cita es en Nehemías 10, 37 al 38, donde dice que nos explica cómo sería el uso de los diezmos, cómo se usaban los diezmos. Ese es el Antiguo Testamento, obligatorio. Y ahí es donde entonces algunas iglesias, algunos cristianos hoy día dicen: es que eso fue en la ley. Hoy ya no existe eso de diezmos. Ya no hay nada de eso. Déjenme continuar. Vamos a hablar ahora en el Nuevo Testamento. Ya mencionamos, antes de la ley era un acto voluntario. Durante la ley se hizo un acto obligatorio. ¿Y qué después de la ley?
que ahora que vivimos en la gracia, el tiempo de gracia de Dios, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de dar los diezmos ahora? Primero, digo, el acto de los diezmos para hoy día es un acto voluntario. ¿Es un acto qué? Si tú quieres, lo das. Y si no quieres, no lo das. Yo pregunto, y lo hago en público, ¿alguien se ha visto obligado aquí en la iglesia a dar su diezmo? ¿Le ha pasado un ujier a su lado por el sol? ¡Órale, órale, órale, órale! O sea, no, es un acto voluntario al 100%. ¿Cuál es mi deseo? Que podamos entender la bendición de Dios y lo que la Biblia nos enseña al respecto. Pero con todo eso, hermano, es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Una cosa sí quiero añadir a esto, que igual no lo traigo anotado, pero de repente se vive, porque tú hayas agarrado un sobre que dice diezmo y lo des, le pongas dinero y lo des. Si no es el 10% de tu ingreso, no es diezmo, aunque esté en sobre de diezmo. Hay una familia que cuando da su diezmo, lo da hasta con centavos. A lo mejor alguien puede decir, ¿por qué no redondea para arriba? Pues no somos Oxxo, ¿verdad? Pero da su diezmo con centavos. Si es punto 20, punto 20. Si era el punto 70, el diezmo es el 10%. El diezmo no es lo que a mí me nació en mi corazón y lo pongo en el sobre. Lo que nace en tu corazón, eso se llama ofrenda. Cuando la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón, no está hablando de diezmo, está hablando de ofrenda. Ofrenda. Entonces, es acto voluntario. Y en Hebreos capítulo 7, versículos 1 hasta el 17, leemos sobre el orden del sacerdocio de Melquisedec y nos habla y nos enseña claramente sobre el diezmo y hacia dónde debe ir el diezmo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 5, luego el 11 y 12. Primero dice esta cita que nos entregamos nosotros mismos a Dios, después nuestras dádivas y diezmos. Lea la cita cuando llegue a casa, por favor. Tengo otra cita que sí la voy a leer en 2 de Corintios 9, 6 al 8. La Biblia nos dice que debemos dar con alegría. Y dice la palabra del Señor, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lucas 6:38, que nos dice la palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y ¿qué? Y rebosando. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, Nuevo Testamento, como un acto voluntario. Tengo dos citas más que quiero dejarles. 1 Corintios 16, 1 y 2. Aún ahí encontramos cuándo debemos dar, y menciona que la iglesia se juntaba el primer día de la semana a llevar sus ofrendas y diezmos. Mateo 10, versículos 7 al 10, nos habla sobre el uso que se le debe dar a los diezmos. La cuarta palabra que quiero mencionar aquí,
es limosnas. Limosnas. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las limosnas? Lo podemos leer en Mateo 6, 1 al 4, y nos dice que debemos dar nuestras limosnas a los pobres. A los pobres. Y luego, más adelante, el Nuevo Testamento nos habla un poquito más sobre ellos y nos empieza a abrir un poquito el panorama sobre los pobres o los que tienen la necesidad de ellos. Y podemos leer, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, donde nos habla de que las limosnas, nuestras dádivas, deben ser dados mayormente a los de la familia de la fe. Principal y mayormente. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Y no está hablando de los santitos que de repente están colgados en las paredes, está hablando de los hijos santificados de Dios, nosotros el pueblo de Dios. Amén. Amén. Había algo más que quería decir y no me acuerdo. Nos ponemos en pie.